o la biosexualidad, llamémoslo así, la psicosexualidad, es decir, desde la psicología vamos a decir algunos elementos, y desde la moral de la iglesia y la espiritualidad. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia del hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, tomamos este texto bíblico en que se nos está indicando que el ejercicio inadecuado de la sexualidad es una idolatría. Junto a la idolatría se puede presentar entonces ciertas prácticas pecaminosas de la sexualidad, erróneas que van contra la naturaleza, como nos está diciendo el texto. No estamos condenando a quienes están experimentando una lucha y están sufriendo, sintiendo una inclinación inadecuada de su propia sexualidad, porque ni culpa tienen, y vienen por diversas raíces como vamos a explicar. Pero sí, Dios está advirtiendo, o a través de la palabra que se nos ha proclamado, está advirtiendo de que hay algunos que están ejercitando inadecuadamente y están pecando ejercitando la sexualidad. Una cosa es la homosexualidad, o están practicando la infidelidad o el lesbianismo. Y, a ver, una cosa es a veces sentir el sentimiento que debe resolverse o debe conducirse adecuadamente, y otra cosa es ya entrar en experiencia de pecado, y eso es lo que se está rechazando en la palabra. Es un tema delicado realmente lo que estamos tocando. Queremos hacerlo en forma objetiva, mostrando la misericordia de Dios sobre quienes están sufriendo y padeciendo, porque en las situaciones de conflictos sexuales se padece, se sufre, no solo en la homosexualidad como lo vamos a ver, sino en otras situaciones difíciles que de algún modo son ataduras de la existencia que vienen por diversos motivos, como lo vamos a decir. Así que esta palabra nos orienta a darnos cuenta de cómo podemos vivir cristianamente nuestra propia sexualidad. Pero vamos en orden. Definamos lo que es la sexualidad en sí misma, porque es importante ubicarnos. Bueno, voy a tomar algunos elementos también. El padre Higinio Lopera tiene un librito que se llama Sanación de la Sexualidad. Vamos a tomar de ahí también algunos elementos. Vamos a tomar también del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a basarnos en unos estudios de psicólogos, de doctores, de sacerdotes especializados sobre la curación de las enfermedades sexuales, sobre todo de la homosexualidad, del lesbianismo y de diversas enfermedades. Hay ya organizaciones internacionales, hemos tomado algunos artículos de organizaciones internacionales que ayudan a la curación de la propia sexualidad. Y creo que los elementos que les vamos a aportar van a ser muy interesantes. Van a ser cristianos, van a ser también psicológicos, y también pues en un nivel también lo más hermoso, espiritual o moral, como lo llamamos en la iglesia. Vamos a compartir estos elementos que nos van a ayudar muchísimo. Es una situación integral para no ser fanáticos. Nosotros no somos nadie para tocar los temas en forma fanática o para condenar. Lo que Dios quiere es levantarnos, sanarnos, ayudarnos, y que todos podamos vivir felices o serenos y en paz en las situaciones en las que nos encontramos. Por eso vivimos la sexualidad. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida. Somos seres sexuados.
¿Ve? Entonces, la sexualidad, ¿qué abarca? El sexo, las identidades y los papeles del género, es decir, hombre y mujer. También el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Y la sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Y bueno, la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. Pero no todas ellas se vivencian siempre. La sexualidad está influida por la interacción de diversos factores, por ejemplo, los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Mire que todo esto nos va diciendo, como lo está definiendo la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo que es bien complejo tocar el asunto de la sexualidad. Por eso cualquiera no puede ser un orientador sexual. Necesitamos una buena formación en las diversas dimensiones y entender la sexualidad integralmente, sobre todo para orientar las nuevas generaciones. Y sobre todo sanar las visiones erróneas que estábamos trayendo también del pasado. ¿Por qué? Porque se ha limitado mucho la sexualidad a lo biológico, por ejemplo, ¿sí? O a lo anatómico, fisiológico, ¿ves? Sin una moralidad y sin unas implicaciones psicológicas. De hecho, es que la sexualidad constituye normalmente características biológicas, características también psicológicas, y también tienen que ver con la moralidad. Ser hombre, ser mujer, significa también ser sexuados. Entonces, por la sexualidad se entiende el comportamiento también biológico humano con todas sus manifestaciones psicosociológicas, si podríamos decirlo así ese término, o en la persona del ser hombre o el ser mujer. Y en el ámbito cultural y social, los comportamientos llevan la identificación de la persona y que nos lleva a madurar también, biológicamente y psíquicamente. Por eso es importante entender la dimensión humana de la sexualidad y entenderla en los diversos aspectos que tiene. Vamos más allá de la sexualidad simplemente animal, aunque somos seres vivos. Por eso es tan importante que entendamos un poquito. Uno a veces ve los errores con los que se va conduciendo la sexualidad en colegios, escuelas, centros educativos, y una sexualidad que se enseña en forma muy recortada, ¿no? O a veces muy materialista, y se olvida la dimensión psicológica y moral y afectiva de la sexualidad. La sexualidad es algo hermoso. La sexualidad entonces es el conjunto de condiciones diversas, anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas del mundo, y eso nos diferencia a nosotros del mundo simplemente animal. Por tanto, la sexualidad define nuestros comportamientos como hombre o como mujer. También hay algunos hablan de los derechos sexuales y las desviaciones. Hoy en día se pregonan los derechos sexuales, aunque el enfoque no sea desde un punto bien conducido. Los derechos existen desde el punto de vista ético, religioso, político, social. Y también deben ser enfocados desde el punto de vista cristiano. Nosotros queremos enfocar la sexualidad desde la antropología cristiana, es decir, el cristiano debe entender la sexualidad desde la imagen de Dios, desde Dios. Cristo hombre, ¿cómo nos enseña a nosotros a entender la sexualidad? Porque la sexualidad entra dentro del plan de Dios. Y estos derechos que a veces se reclaman, pues se presentan muchas veces sin la contrapartida de unos deberes morales. Pedimos derechos sexuales y a veces nos faltan pues los deberes morales que deben estar en todos. Derechos, y se habla de los derechos a la libertad sexual, a la educación e información adecuada sobre la sexualidad según las edades, a la propia decisión en la sexualidad, también se habla de ese derecho a la expresión emocional, afectiva y sexual, derecho a la integridad corporal, a la protección y defensa del cuerpo, a la privacidad de las relaciones íntimas, a la igualdad con el otro sexo, al lícito placer sexual, a la asociación con otras personas, a la maternidad y paternidad responsables. Entonces podemos darnos cuenta que no podemos dejar de lado la dimensión moral que hace referencia a los derechos y deberes, al correcto ejercicio de la sexualidad humana. En otra época se pensaba que se trataba de que cuando había problemas en la sexualidad, por ejemplo, se trataba simplemente de perturbaciones extrañas y raras. Hoy día que se ha estudiado tanto la sexualidad,
Hoy día se hacen muchos análisis y se han encontrado muchas verdades acerca de la sexualidad. Una persona puede estar en estados diversos, diríamos a nivel personal, a nivel moral, en la vivencia de su sexualidad. Muchas veces son conflictos psicológicos que tienen que ver con estados muy avanzados de neurosis y de compulsión, ciertos conflictos del ejercicio de la sexualidad. Algunos han hablado, por ejemplo, del maltrato, los maltratos que hay en el ejercicio de la sexualidad, el daño que a veces se hacen. Por eso es tan importante entrar en sanar muchas de las enfermedades sexuales, en sanar la propia afectividad y tener pues un principio cristiano moral sobre la sexualidad y una correcta educación para llegar a una sanación profunda de la sexualidad. La moral cristiana nos dice que debemos ayudar siempre en la maduración de la sexualidad y ayudar en la terapia de los desajustes psíquicos, que a veces tienen lamentables efectos y que podrían evitarse con una vida moral más responsable. Muchos desajustes psicológicos debemos tratarlos con la ayuda espiritual y la ayuda psicológica. ¿Cuántos males físicos y espirituales, cuántas enfermedades y trastornos de la personalidad podrían evitarse con una moral cristiana bien llevada? Es un compromiso de la misma opción cristiana por la vida. Mire, estamos hablando de una opción grande por la vida. Me imagino, Ludi, que tú has visto muchos casos y consecuencias y hemos tratado y acompañado a muchas personas con conflictos sexuales. Y nosotros encontramos muchos orígenes de esos males sexuales. Los encontramos en muchas situaciones como lo podremos enumerar en cierto momento. Pero por ejemplo en este momento se nos ocurren algunas cosas. A mí se me ocurre maltratos de infancia, ¿ve? Maltratos afectivos, heridas de infancia, que llevan a que la persona quede herida afectivamente y se desajuste emocionalmente y por tanto la sexualidad puede sufrir alguna perturbación. Yo sufro de esa ausencia de papá o mamá. Yo sufro, digo yo. He visto muchas personas con ese sufrimiento y uno sufre con ellos al ver estas situaciones. Por ejemplo, otras situaciones que llevan a esto. Por ejemplo, pecados de sus padres. A mí me parece que muchas desviaciones sexuales deben a los pecados de abuelos o tatarabuelos y viene de las generaciones. Y eso es una atadura terrible. Tú me contabas de un sacerdote que decía que incluso al que trabajaba, no sé quién es, que trabajaba con las personas con problemas sexuales y descubría que en algunos de ellos había demonios y que había que hacer liberación sobre ciertos tipos de desviación sexual porque son ataduras del maligno que ha traído maldición. Y también situaciones diversas, por ejemplo en contactos con ídolos o pecado, por ejemplo prácticas con hechicerías y brujerías y espiritismos, puede traer espíritus de desviación sexual tremendo en las generaciones que vienen, y eso puede ser sanado y liberado. Lo habíamos visto también y lo podemos mencionar sobre todo y después veremos un poquito más concretamente algunos de esos otros puntos, pero tú has encontrado casos, ¿verdad? Y los has acompañado en chicos, jóvenes, que ellos ya se dan cuenta de la situación, algunos que vienen ya que lo sienten como tendencia casi genética natural, pero genético eso no se puede aceptar, en realidad eso no es tan genético, eso se debe por condicionamientos diversos que se pueden sanar, pero un chico a veces se siente extraño, desde niño se siente que no se siente como varón, eso puede ser porque la mamá deseaba una niña y nació un niño. Y nació un niño. Sí, o al revés también, con una joven que tiene inclinaciones masculinas. Claro. Deseaban un varón y nació una niña. Y nació una niña. Entonces, son situaciones diversas que las vamos a seguir profundizando. Por tanto, se necesita una buena educación sexual y una comprensión en estas situaciones. A veces hay mucha desinformación. Por eso es tan importante una buena orientación profesional, no dejarnos orientar por cualquiera en nuestra experiencia sexual. Y si los padres no saben orientar a sus hijos, ayúdense, busquen ayudas adecuadas para poder darle formación a nuestros hijos. Cualquiera se cree con la capacidad y profesionalismo para tratar la intimidad, por ejemplo, de una persona, desconociendo que toda persona guarda con mucha solicitud su propia realidad sexual. Y a veces se siente atropellado, atropellada, porque alguno se quiere meter en la intimidad de un niño, por ejemplo, o de un joven, o de un adulto. Y eso es una violación también. Así como hay violaciones físicas, hay violación meterse en la intimidad de la otra persona. La persona se debe abrir libremente. Y uno debe respetar eso. La educación sexual apunta más allá de una información progresiva y clara y científica en lo biológico. ¿Qué es lo que hacen los colegios? Lo biológico. Cómo se cuidan para poder estar promiscuamente practicando su genitalidad.
no digo todos. Ahorita sí se han esforzado y yo he encontrado ya muchos esforzándose por dar los principios más profundos de una sexualidad. Y entonces algunos están repartiendo por todo lado condones creyendo que se solucionan los problemas sexuales. Y entonces lo que se trata es ante todo de acompañar una maduración afectiva, una maduración sexual y religiosa, moral. Y ahí ir acompañando la identificación y aceptación positiva de la sexualidad. La sexualidad es algo positivo. ¿Y cuántos vienen marcados por una visión negativa de la sexualidad? Y es tan importante la responsabilidad adulta en el marco de los derechos y deberes en el ejercicio de la sexualidad humana. Y la familia es el espacio normal de educación sexual, ciertamente. Pero a veces hay un confuso silencio que no ayuda y más bien trae desastres hacia el futuro de los niños o de los jóvenes. Por tanto, necesitamos una bonita educación sexual y el testimonio de las parejas es muy importante. Por eso es que cuando hay la fracción de las parejas hay que tener muchos divorcios o situaciones de estas, mucho cuidado con los niños o los jóvenes para que puedan alcanzar bien su identidad sexual. Es muy importante la imagen de papá, la imagen de mamá, y si hay una de esas dos imágenes heridas, puede haber una dificultad en la identidad o un ejercicio inadecuado de la sexualidad. Bueno, es una realidad compleja realmente, que a veces se manifiesta las desviaciones sexuales son por trastornos y desequilibrios diversos y por vacíos profundos y traumas y heridas que requieren ¿qué? Sanación interior. Y con sanación interior, ¿cuántas personas ya son liberadas? Nosotros hemos visto tantos casos de personas sanadas de sus desviaciones en su propia sexualidad o de sus heridas sexuales, son sanadas en una experiencia de sanación interior. Tú lo has visto, ¿no? Sí. Claro. Quería compartir algo en este momento. Es importante que las mamás, sobre todo, tengan cuidado con sus niños en casa, niños y niñas, que no los dejen dormir juntos. Y más aún cuando están en esta etapa ya acercándose a la adolescencia. Porque varios de los casos que yo he recibido de problemas de homosexualidad vienen de niños o niñas que han sido violados por sus propios hermanitos. O han estado con tocamientos o compañeritos y entonces vienen estas desviaciones. Claro, es tremendo. Y cuánta herida y cuánta situación. Vamos a tomar esta canción que se llama Sana mi herida. Sana mi herida. ¿De qué habla esta canción? Que está la herida abierta esperando ser sanada por el amor de la sangre de Jesús. Y que de Él solamente puede venir la luz, la salud y las fuerzas y las ganas para seguir adelante. Es tremenda esta canción, Sana mi herida. Una canción escrita por el padre Alberto Linero y que se canta tan hermosa y que nos va a ayudar a nosotros, a quienes están sufriendo por una herida de su propia sexualidad y que han luchado y no han podido salir. Ve, aquí por ejemplo Luis me está mostrando este pedacito. Por ejemplo hay una partecita que dice: sé que solo tú me puedes dar la paz que busco y que necesito. Eso. Eres el que me puede sanar y hacerme vivir bonito. Es bonita, ¿no? Sí. Entonces compartimos este tema, Sana mi herida. Mi herida está abierta, esperando ser sanada por el amor que emana de tu llaga descubierta. Aquí estoy delante de tu cruz, seguro de la sangre que sana. De ella me vendrá la luz, la salud, las fuerzas, las ganas. Sé que solo tú me puedes dar la paz que busco y que necesito. Eres el que me puede sanar y hacerme vivir bonito. Mi herida será cerrada por tu amor infinito. Mi herida será cerrada por tu amor infinito.
mi herida está abierta, esperando ser sanada por el amor que emana de tu llaga descubierta. Aquí estoy delante de tu cruz, seguro de la sangre que sana. De ella me vendrá la luz, la salud, las fuerzas, las ganas. Sé que solo tú me puedes dar la paz que busco y que necesito. Eres el que me puede sanar y hacerme vivir bonito. Mi herida será cerrada por tu amor infinito. 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 Sí, qué hermoso este tema musical. Sana mi herida, Señor. Y eso es lo que queremos, que se sane nuestra herida. Estamos trabajando y orando ahorita y llevando a cabo este tema tan bonito que se llama Sanando la Sexualidad o Sanando la Sexualidad Herida. Y a veces es simplemente porque no hemos permitido que el Señor entre y toque esa herida, esa raíz que nos cuesta aceptar, y cómo luchamos y no hemos buscado la ayuda y no la hemos encontrado y ya hemos dado, como dice, el brazo a torcer. Y el Señor, que es maravilloso, toca esa herida y la sana con su amor infinito. Muy bien, la Iglesia Católica nos habla a nosotros un poquito sobre la sexualidad. Hay algunos elementos sencillitos que lo vamos a tomar, solamente algunas cositas sencillitas. Ludy, dinos algunos puntos, tú dices unos y yo digo otros, porque vale la pena que nos enseñe la Iglesia sobre la sexualidad y de pronto algunas dificultades en la sexualidad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos instruye bien. ¿Qué nos dice? En los números, a partir de los números... Sí, vamos a mirar, ahí estamos. ¿A partir de los números cuáles? Del 2331. Sí, en adelante, ¿no? En adelante. Vamos a mirar, ¿qué hay ahí? En Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Génesis 5, del 1 al 2. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la actitud para establecer vínculos de comunión con otro. Numeral 2332. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Qué bonito. ¿Qué más hay por ahí? Hay Cosas bonitas. Hay elementos muy bonitos. Por ejemplo, Dios creó al hombre y a la mujer, al varón y a la mujer. ¿Ve? Y les dio la dignidad de personas. Son iguales. Hombre y mujer son iguales, dice Familiaris Consortio, número 22. O Gaudium et Spes del Vaticano II en el número 49. El hombre es una persona, la mujer es una persona. ¿Ve? Y hay que aplicarlo siempre. Al hombre y a la mujer son seres personales, lo que dice Mulieris Dignitatem. Que ese es el problema. Hay muchos maltratos sexuales. Es por el machismo. Cada uno de los dos sexos con su dignidad igual, aunque de manera distinta. Son imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Esto es hermosísimo. Y
Pero también Dios nos llama a nosotros, el Catecismo lo dice, 2337, en adelante. Pero sobre todo ese número nos está hablando que la castidad significa la integración lograda en la sexualidad de la persona. Por eso la castidad se debe expresar en todos, es una virtud. Entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Los casados deben ser castos, vivir bien su propia genitalidad y sexualidad. Los solteros deben ser castos, todos debemos ser castos, como los consagrados, castos. Todos vivir la castidad, es decir, una sexualidad bien llevada, de acuerdo al estado en el que nos encontramos. Por eso es tan importante hablar de la integridad. La persona es importante comprenderla aquí. Es la persona sexuada de la que estamos hablando. Por eso vamos a ver más adelante que nadie es homosexual. Antes de marcar a alguien como homosexual o como lesbiana, o como una persona desviada como lo calificamos y de otros términos, debemos reconocer que es una persona. Y a veces les marcamos, ¿y cuántos viviendo un estado así? No son así realmente. Y los marcamos y les hacemos daño. Debemos entender que debemos, para vivir, se nos está pidiendo, ante todo, vivir bien, no ofender la castidad. Porque las ofensas contra la castidad son bien tremendas. Simplemente mencionémoslas aquí, Ludi. Mencionémoslas nomás, en el catecismo se nos mencionan algunas de esas ofensas que tiene que ver de alguna manera pues con lo que estamos hablando, sanando la sexualidad, y que hay algunas desviaciones o algunas acciones del mal que solamente los vamos a mencionar. Por ejemplo, existe uno, ¿cómo se llama? La lujuria. Está la lujuria, que en el número ¿qué? En el número 2351. ¿Qué es la lujuria? Menciona un pedacito. Deseo o goce desordenados del placer venéreo. Exactamente, desorden sexual, desgoce es tremendo, porque es de alguna manera casi como prostitución. ¿Qué más hay ahí? En el 2352, la masturbación, que se ha de entender por la excitación voluntaria de los órganos genitales, a fin de obtener un deseo placentero. Bueno, es pecado. Seguimos, que algunos dicen no es pecado. Bueno, se analiza el grado de pecado en la masturbación. Eso depende de la edad y depende de las circunstancias, pero de todas maneras siempre es pecado, pero la Iglesia considera el grado de pecado que se está cometiendo. En el 2353, la fornicación, unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, están fornicando, es pecado grave. ¿Qué más? 2354, pornografía, consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de una manera deliberada. Exacto, entonces son las imágenes o de alguna manera esas imágenes que se ven de sexualidad, que eso corresponde a un estado íntimo, y la pornografía, que a veces se viene tanto por internet y por tantos medios, está dañando la visión propia de la sexualidad. ¿Qué más por ahí? En el 2355, la prostitución, que atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye. Bueno, yo lo había mencionado, entre las prostituciones la lujuria ya muy desenfrenada. ¿Qué más hay por ahí? En el 2356, la violación, que es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Esa se llama la violación. La violación. Es decir, una persona es obligada, forzada, y a veces hay niños abusados, jóvenes abusados, hasta la misma esposa abusada, y personas maltratadas. Entonces, estas son situaciones que la Iglesia nos presenta y que son tremendamente desviaciones. Y ya la Iglesia entonces en lo que habla de la homosexualidad, dice, bueno, está hablando de la castidad y homosexualidad. Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo, y reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. En realidad, se están encontrando ya muchas explicaciones. En la Sagrada Escritura encontramos varios textos y se presenta como muchas depravaciones graves en estas situaciones. No estamos hablando del sentimiento, sino de la depravación del sentimiento de la homosexualidad, que ya la persona toma decisiones a vivir en ese estado. Y la tradición ha declarado, la tradición de la Iglesia, que siempre los actos homosexuales son desordenados. Eso es bien claro, nos lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando habla de la persona humana en el número 8. Y son contrarios a la ley natural. ¿Por qué? Porque no son el complemento de dos personas, no están fecundando a la vida. Es un desorden del fin de los tiempos, que muchos están tratando de, se haya legalizado el homosexualismo en diversos países e incluso están creando adopciones. Y eso es un problema social tremendo, porque es una situación amoral o inmoral
que está llevando a la destrucción de nuestra familia y de nuestra sociedad, pero es nada más que nada menos que tiene sus raíces. No vamos a acusar a los hermanos y hermanas que están en esta situación de homosexualidad. No lo vamos a acusar, les vamos a ayudar. Y les vamos a ayudar a entender, mis hermanos y hermanas, porque ustedes son nuestros hermanos y todos somos hermanos, ayudarles a entender en la misericordia de Dios que sí se puede sanar esta situación. Hay que ver cuál es el estado natural y si se está en esa lucha, hay que entrar en un proceso de castidad y de sanación. Ya Lude nos va a hablar más adelante sobre ese punto. Por eso, porque no hay complementariedad afectiva y sexual, entonces no se puede recibir aprobación en ningún caso. La iglesia nunca lo va a aprobar, mis hermanos y hermanas. Así que necesitamos entender un poquito esto, porque es un mal, pero en el fondo es la herida de la maternidad y de la paternidad que ha llevado a tanta confusión a tantas generaciones. Entonces hay muchas heridas afectivas que deben ser sanadas y esta situación se puede sanar y liberar, pero si lo deseas lo vamos a ver más adelante. Bueno, muchos hombres y mujeres, el número está creciendo muchísimo, hombres y mujeres que están viviendo este estado de confusión en su propia sexualidad. No eligen esa condición en realidad, pero es una prueba tremendo y deben ser acogidos con respeto, con compasión, con delicadeza. ¿Cuántos maltratos han sufrido nuestros hermanos en esta situación? Y se evitará respecto a ellos, la iglesia, todo signo de discriminación injusta. Por eso, en este sentido, algunos países han creado leyes que también respeten a nuestros hermanos que están en esta dificultad o nuestras hermanas que están en esta situación. Y estas personas entonces también están llamados a realizar la salvación es para todos. Todos ustedes y todos nosotros estamos llamados, homosexuales, heterosexuales y diversos términos que hay en el ejercicio de la sexualidad, todos llamados a realizar la voluntad de Dios. ¿Ve? Y viviendo así en la voluntad de Dios pueden vivir cristianamente ese estado. ¿Ve? Mientras se sanan o se mantienen en esa condición, están en gracia de Dios. Sí se puede vivir en gracia de Dios estando en ese estado. Y unir también al sacrificio de la cruz esa prueba y esa dificultad que a veces no se sabe de dónde viene. Pero sí Dios puede iluminar, ayudar y sanar y restaurar, porque el poder de Dios es grande. Yo he visto muchos milagros en este sentido. Por eso las personas homosexuales, dice la Iglesia Católica, están llamadas también a la castidad. ¿Y qué se necesita? Dominio de sí mismo. Educarse en la libertad interior. A veces en el apoyo de amistades desinteresadas y verdaderas, en la oración, en una experiencia de familia positiva, en una experiencia sacramental de la iglesia. Y se pueden acercar perfectamente a comulgar si tú no estás en pecado. ¿Ve? Porque tú sientes la lucha dentro de ti, pero si tú no estás pecando, Dios te está ayudando. Y así poco a poco Dios te va ayudando a resolver y a vivir la santidad cristiana, luchando en ese estado y después estando en paz, porque se puede estar en paz sintiendo esta situación. Bueno, así ya nos vamos introduciendo en este tema. Y qué bueno sería que ya vayamos tratando algunos puntos más directos en este punto, que ya el tiempo avanza y queríamos profundizar más en los que están sufriendo estos conflictos, en la situación de la sexualidad, en la experiencia ya de la propia homosexualidad. Es tremendo, realmente. Bueno, vamos a algunos puntitos ahí que nos tiene Ludi. Sí, la homosexualidad es algo intrínsecamente desordenado, lo decía el padre. Es decir, el deseo homosexual no es algo creado por Dios, sino una tendencia a un mal moral. Tener una inclinación homosexual no es cometer un pecado, sino tener una inclinación muy seria al pecado. Llevar a cabo actividades de tipo homosexual, como hablar sobre fantasías sexuales con otros, tocar y o estimular partes del cuerpo de otra persona, o recibir tal estímulo de otra persona, consintiendo en ello, eso es pecado. San Pablo es bien claro cuando nos dice que tal actividad no solo nos lleva a Dios, sino que no hay lugar para ello en el reino de Dios. ¿Qué debe hacer entonces un papá o una mamá cuando un hijo le dice, soy gay? En primer lugar, no rechace lo que usted puede sentir, lo que tú estás sintiendo. Comparte sus sentimientos con un sacerdote que esté completamente de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. O importante, un psicólogo católico que también sea fiel a dichas enseñanzas. Usted tiene el pleno derecho a sentir lo que pueda sentir, pero para poder socorrer a su hijo o hija, primero necesita ayudarse a sí mismo. Es decir, adquirir la sabiduría cristiana y tener paz en Cristo para poder afrontar este problema con acierto y con fidelidad a la doctrina católica. En segundo lugar, mantener abierta de su parte la relación con su hijo, su corazón abierto,
permitiéndole que él le abra también el corazón, que le hable de sus sentimientos, de sus experiencias. Y si o ella rehúye una relación con usted a través de la manipulación, manifiéstele y sosténgale incondicionalmente que usted se está ofreciendo, que está dispuesto a hablar y a escuchar con él, a visitarle, a amarle. Desde el primer momento, manifiéstele que está dispuesto. Y desde el primer momento, muestre usted que no puede negociar estrategias, porque no puede traicionar principios. ¿Cuáles son las estrategias? Serían conversar, escuchar, compartir dolores, desencantos, ayudarlos con la cruz, porque es una cruz muy fuerte la que lleva, buscar opciones remediadoras, etc. Pero traicionar principios sería rechazar el beneficio que Cristo, la Iglesia, el magisterio a través de usted le ofrece a su hijo. En efecto, representaría un lamentable gesto anuente de su parte, el hacerse codependiente del ser afectado, negándole de esa forma los fundamentos genuinos y salvíficos de la doctrina católica. Es decir, vive lo que está sintiendo, eso no puede ser. Comprensión ante la desviación, sí. Tolerancia ante la ejecución, no. Amor ante el sujeto humano afectado, ante su hijo, sí. Aceptación ante la militancia de su hijo y su doctrina ideológica pecaminosa, no. En tercer lugar, siempre tener compasión por él o por ella. Sí, en forma breve y sencilla. Mencionemos nomás los puntitos sencillos. No necesitamos leerlos todos. Simplemente a ver, ¿cuál es el primero? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No rechazar. Rechazarlo. Segundo. No rechazar lo que él pueda sentir. Segundo, abrirle el corazón para escucharle. Tercero, manifestar compasión. Sí, exacto, manifestar compasión. Entonces, a veces cuántos maltratos de los padres hacia sus hijos porque sienten, a veces los echan, los desprecian, los maltratan, los golpean. Y están ellos tratando de aclarar una situación y empeoran el caso. Y el chico queda o la chica queda con un miedo, un temor y termina después viviendo experiencias todavía difíciles, traumáticas y lanzado de pronto a situaciones muy complicadas. Bueno, esas son situaciones que hay ahí. A ver, es muy importante en esta situación de la propia sexualidad y en este caso que estamos hablando ya de la homosexualidad, bueno, la mayor herida siempre es la falta de identidad, frente a papá o frente a mamá, o una herida de padre o de madre recibida. Hay muchas también situaciones vividas en ciertos ambientes, por maltratos emocionales o abusos, la persona puede caer en una experiencia también de homosexualidad. Y así tantas situaciones que llevan o tratamientos, o se trató el niño, la mamá muy pendiente del niño y le quitó identidad, no le dio firmeza a su identidad y el niño pues puede ser amanerado. Pero eso no quiere decir que es homosexual, cuidado con esto. ¿Ve? Los amanerados no quiere decir que los tenemos que tildar así. Recordemos que primeramente siempre somos personas. Para sanarse eso, hay varios de los desórdenes emocionales y de la homosexualidad se puede sanar perdonando muchas cosas. Un hijo que está en esta situación, un joven, un niño o una persona ya adulta que está viviendo este sufrimiento necesita perdón y ganar en autoestima, sanar la propia autoestima o sanar los impulsos de rechazo recibidos en infancia o por parte de los padres o de los amigos, o sentimientos de tristeza y de enojo que le han bajado la estima y lo han hecho inseguro también en el área de la sexualidad. Por eso invitamos a los que están en la experiencia luchando en su identidad sexual que descubran la raíz de dónde viene esa tendencia y pedirle al Señor, dejarse ayudar en la orientación de una persona que sepa orientación sexual, psicólogo, sacerdote, religiosa, un buen maestro, un buen papá, una buena mamá, que pueden ayudarnos en la terapia de la homosexualidad o del problema sexual que se experimenta. Por tanto, es tan importante resolver esos conflictos de infancia y de adolescencia para poder sanar realmente la herida de la propia sexualidad. Los abandonos, experiencias de abandono, también pueden crear estas situaciones y conflictos. Por tanto, sí es posible curar la herida producido por el rechazo, y ya bien sea en diversas cosas, porque a veces entre amigos tratan a los compañeros mal y lo devalúan y el compañerito pues se va relegando y termina afectándose en su propia identidad y se siente inseguro de su propia identidad.
Por eso a veces los amigos son responsables también de afectar, o los compañeros de afectar a los otros. Pero sí se puede curar las tristezas, las inseguridades, los miedos y evitar involucrarse en experiencias de tipo así, de ansiedad, por heridas afectivas, de experiencias diversas, de ponerse a practicar la homosexualidad o el lesbianismo u otras prácticas que se van marcando, y ya cuando se meten en estas situaciones el tratamiento tiene que ser mucho más fuerte, y a veces hasta con ayuda psiquiátrica y en experiencia psicológica fuerte, y también ya en experiencia espiritual con momentos de liberación que se necesitan si ya se ha tomado un poco raíz, y con una confesión, porque la confesión bien hecha también lleva a la liberación de estas situaciones, porque Dios sana, libera, perdona. Por tanto, entonces es tan importante sanar estas heridas que hay, que normalmente vienen por enfados, por situaciones diversas, por esos vacíos afectivos. Normalmente las personas que sufren estas heridas sexuales están centradas en sí mismas, tienen mucho temor, mucho miedo, y sí pueden entrar en esta sanación. A ver, ¿qué tienes por ahí, Ludi, también para complementar en este tema y hacer nuestra oración? Tengo yo varios testimonios de cartas de algunos jóvenes que escriben y dicen: ya me cansé, ya no puedo, he luchado y caigo, ¿qué pasa conmigo? Me siento así, no me siento atracción al mismo sexo, es imposible. Lo que pasa es que hay que sanar algunas heridas y ahí se necesitan de especialistas y buscar la ayuda adecuada, y se recupera realmente la identidad humana, la identidad cristiana, la identidad de varón, la identidad de mujer. Sí es posible, claro que sí. Algunos elementos más, Ludi, de lo que tú tienes. No, lo está diciendo, padre. El recordar lo que causó, recordar ir atrás al momento que de repente empezó con esta situación, luego dejar ir eso, no reprimirlo, experimentar alivio, darse cuenta de que puede salir adelante y asumir la responsabilidad y mantener la castidad. Eso es vital. Sí se puede cambiar, claro que sí se puede cambiar. Y hay que sanar lo que produjo, ¿no? Pero es una herida tremenda. Algunos ya han profundizado mucho esta herida y sufren muchísimo. Normalmente se sufre de mucha soledad, de mucha angustia, de mucha confusión, de mucha culpabilidad. Y sanando estas heridas, sí es posible. Las tristezas, la rabia, las soledades, los rechazos, los abandonos, los maltratos, todas estas situaciones sanadas llevan a que la sexualidad vuelva a integrarse y vuelva a tomar el rumbo adecuado, porque es como el río que se ha abierto otro canal, se desborda, y entonces ahí es volver a recanalizar. Y Dios sí lo puede hacer, la gracia de Dios. Y yo invito a los psicólogos a que no se pongan con esa mentalidad de que es imposible y así lo dejamos, y que tiene que aceptar así simplemente como está y no hacemos nada por ayudar. Simplemente le decimos: definitivamente te tienes que quedar así. Ahí estamos frente a un espíritu de homosexualidad, frente a los psicólogos ya no pueden entender. Hay que ir a otros niveles más elevados para hacer ya un tratamiento ya psicoespiritual. Es decir, la psicología y la espiritualidad para hacer liberación, porque hay espíritus de homosexualidad y raíces pecaminosas en donde se necesita ya tratamiento espiritual y sanación interior fuerte. Y ahí es donde entonces no podemos perdernos y ofrecer esas ayudas, y el que está todavía luchando por años y años, ya le hemos dado las pistas de cómo vivir esta situación y que esté en paz, llegar a adquirir mucha paz y tener serenidad. Dios a todos nos pide la santidad. Recuerde que los problemas de la sexualidad no solo son para los que están en estas situaciones de falta de identidad. Hay muchas situaciones, hay muchas aberraciones, abusos sexuales, hay muchas, en la sexualidad tenemos que estar claro con la terminología, ¿no? Hay manías, hay fobias, hay perturbaciones, hay trastornos, hay desviaciones. Esa sería una cuestión para perturbaciones que se podrían mencionar, tantas que hay, pero no vamos a entrar en ellas. Cada uno sabe cuál es su lucha y su propia sexualidad. Sabe cómo que a veces se siente inadecuado, que a veces ya bien sea porque está en la parte de la homosexualidad, o ya bien sea porque está sufriendo alguna perturbación o una agresividad contra su propia sexualidad de algún modo. Entonces cada una descubra, o hay una infidelidad, ya bien sea por la pareja, o hay unos impulsos tremendos a estar viviendo la impureza, y eso le está robando la paz y le está trayendo mucha experiencia de mal en su vida. Por tanto, entonces vamos a orar y a terminar ya con nuestro programa. Vamos a tomar este tema musical que se llama Ahoga mi dolor. ¿De qué habla este tema? Es bien tremendo y vamos a hacer nuestra oración final. Del joven, de la persona que está destruida
y que solamente descubren que Dios puede ser el que, derramando su unción, lo recupere. La persona que ya no tiene fuerzas, que está con miedo y clama, pidiendo por la sanación de su enfermedad. Sí, qué hermosa. Déjeme mirar un poquito a ver cómo es que está esa letra porque me llamó la atención. ¿Cómo es que se llama este tema? Sana. Ahoga mi dolor. Entonces, grande es mi dolor, Señor, y terrible mi tristeza. Sin un poco de amor necesito tu grandeza. Eso es lo que queremos. Vamos a pedirle al Señor esa bendición, que sane nuestra enfermedad y nuestro miedo. A partir de eso vamos a hacer nuestra oración y vamos a escuchar este tema de mucha bendición. Grande es mi dolor, Señor, y terrible mi tristeza. Sin un poco de amor necesito tu grandeza. Destruido estoy y sin ganas de seguir. Nadie puede darme lo que anhelo, siendo seguro que solo tú, mi Dios, me puedes bendecir, y por eso ahora te lo pido. Sana mi enfermedad, quita mi miedo y dame felicidad. Tu fuerza me levanta y con tu ayuda venceré. Si tú me amas, sano seré. Sana mi enfermedad, quita mi miedo y dame felicidad. Tu fuerza me levanta y con tu ayuda venceré. Si tú me amas, sano seré. Salud y tranquilidad, porque solo tu amor puede sanarme y me devuelve la seguridad de en tus brazos encontrarme. Mis heridas cerrarán ante la ternura de tu amor. Todo mi ser empapado de tu unción celebrará desde mi corazón, como el agua de tu espíritu ahoga mi dolor. Como el agua de tu espíritu ahoga mi dolor. Como el agua de tu espíritu ahoga mi dolor. Sana mi enfermedad, quita mi miedo y dame felicidad. Tu fuerza me levanta y con tu ayuda venceré. Si tú me amas, sano seré. Sana mi enfermedad, quita mi miedo y dame felicidad. Aquí estamos, mis hermanos y hermanas, pidiéndole al Señor que nos ayude a sanar nuestra propia sexualidad, a pedirle al Señor que en su presencia nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios Creador, que es el que restaura con su gracia al orden natural y establecido todas las cosas,
y que puede hacer en nosotros en su Hijo Jesucristo, que ha tomado nuestra humanidad para sanarnos de nuestra propia sexualidad, porque la sexualidad nos la dio Dios como don, y un don que manifiesta la vida. Supliquemos la gracia del Espíritu Santo para que nos inflame con su fuego de amor y nos dé un corazón puro, y nuestro cuerpo sea santificado y podamos vivir en la santidad y en la castidad, y los que están viviendo en el celibato y en la virginidad sean bendecidos, y los que están casados sean consagrados en una sexualidad hermosa y santa, que les lleve a vivir en el amor profundo, íntimo, pero también en la fecundidad maravillosa de la vida. Pedimos por todos los que están en luchas sexuales, por los que están en esa lucha de falta de identidad, por los que están viviendo desviaciones y situaciones difíciles, por heridas afectivas, para que la presencia de la Virgen María, Ave María Purísima, en su corazón inmaculado, seamos sanados por su intercesión y su pureza. Y vamos a pedir también la protección de San Miguel Arcángel para que seamos liberados de esas ataduras, de esas situaciones tremendas. Y vamos a bendecir a Dios en el don de la sexualidad, por los santos y santas que han vivido con santidad y belleza su propia sexualidad. También por los padres y madres que han vivido santamente su propia sexualidad y han fecundado tan hermosamente la vida y han manifestado su amor. Por los que son solteros y célibes, porque han manifestado el don de la vida en una vivencia sexual hermosa. Y vamos a orar entonces, orando y ofreciendo esta oración, por quienes tienen alguna herida en su propia sexualidad, y seamos bendecidos en la misericordia de Dios en comunión con nuestra iglesia. Vamos a recibir esa luz de amor de Dios que se derrama en nuestras vidas. Invocamos las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que se rompan nuestras ataduras y esclavitudes y seamos liberados de nuestros pecados y ataduras sexuales. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en santidad nuestra propia sexualidad. Por eso, Señor, guíanos en este momento y en esta experiencia de oración. Sí, Señor amado, te pedimos de una manera muy especial por cada uno de tus hijos e hijas que en estos momentos están sufriendo, que en estos momentos se sienten solos, que en estos momentos están apresados, están tumbados con esta situación que viven de homosexualidad, de lesbianismo. Te pedimos, Señor, que con tu bendito amor, que con tu bendita misericordia los levantes, les des fuerzas para seguir adelante, los sanes, Señor. Tú los puedes bendecir y tú los bendices de una manera muy especial. Tú puedes sanar esa enfermedad, quitar ese miedo que los paraliza, devolverles la felicidad perdida. Señor bendito, te pedimos que los levantes, que los ayudes. Ellos están clamando, ellos han pedido ayuda, ellos están abriendo su corazón, ellos están entregándote su sexualidad herida. Sánalos, Señor, sánalos, dales esa paz que tanto necesitan, dales esa tranquilidad que tanto necesitan, devuélveles la seguridad para seguir adelante. Solo así sus heridas podrán cerrar, solo con la ternura de tu amor. Amado Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos porque tu Santo Espíritu ahoga su dolor y lo sana. Bendito seas, alabado seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y Señor. Te glorificamos, Señor, porque tú los tomas, porque tú los acoges, porque tú los redimes, porque tú los levantas, porque tú los liberas. Bendito seas, Señor. Sí, Señor, tú eres grande y maravilloso. Sánanos y danos tu perdón. Tú nos perdonas los maltratos, las violaciones y acosos. Tú derramas tu amor sobre la sexualidad herida. Toma nuestra mente, nuestro corazón, sentimientos y afectos. Mira nuestras equivocaciones, mira las desviaciones, las dependencias y esclavitudes. Protégenos, Señor, y líbranos de los condicionamientos que hay para vivir sanamente nuestra sexualidad. Toma los traumas del pasado. Restaura, Padre misericordioso, toda la sexualidad de quienes pertenecemos a ti en tu iglesia y toda la humanidad, Señor, que necesita esta sanación de esta gran herida. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, ángeles y santos. Gracias, Madre María, por cubrirnos con tu manto maternal. Y gracias, Padre bendito del cielo, porque en tu regazo restauras nuestra sexualidad herida. Bendito seas, Señor, por tus gracias y tus bendiciones. Amén.